Bueno, nuevamente muy buenos días para todos. Es un gusto poder tenerlos en este espacio que estamos organizando desde la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio para ustedes, nuestros miembros afiliados, un espacio exclusivo para nuestros afiliados con el señor Wu Yu, director de Metro Línea 1 y vicepresidente de la Junta Directiva de la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio, gerente de China Harbor Engineering Colombia. Un saludo también muy especial a todas las empresas invitadas a este espacio y por supuesto un saludo también para el señor Wu Yu y a nuestro presidente de junta directiva, el doctor Carlos Ronderos. Para nosotros, como Cámara Colombo-China, este espacio es de vital importancia. Estamos viviendo en este momento en Colombia una nueva era de nuevas inversiones chinas en el país. Así que estos espacios y este tipo de actividades con las empresas chinas donde puedan informarles y comunicarles sobre los avances de sus proyectos es de vital importancia para que puedan conocer y para que puedan también explorar oportunidades de proveeduría con las compañías que están desarrollando proyectos, compañías chinas que están desarrollando proyectos en Colombia. Para ir empezando y para ya ser muy concretos en nuestra agenda de hoy, un par de instrucciones, una instrucción muy sencilla y es, pueden hacer todas sus preguntas en la sesión de preguntas y respuestas. Va a ser un espacio muy interactivo con el señor Wu para que puedan despejar todas sus dudas. Y pues ya sin más preámbulos, le quiero dar la palabra al doctor Carlos Ronderos, presidente de la Junta Directiva de la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio. Doctor Ronderos, muy buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos días a todos los afiliados. Buenos días al señor Wu Yu y agradeciéndole a nuestro vicepresidente esta ventana de oportunidad, porque de esto es lo que se trata la Cámara, generar oportunidades de negocios para sus afiliados y más en una red, un network en que los mismos afiliados se generen oportunidades entre sí. Y esta es la expresión de lo que queremos que sea la Cámara, que sea un escenario de negocios para todos los afiliados, que sea un escenario de apoyo para las empresas que están afiliadas a la Cámara. Y en este caso, con este seminario se cumplen los dos propósitos. El propósito de apoyar a la empresa Metro Línea 1 en buscar los proveedores idóneos y el propósito de buscarle a todos los afiliados las oportunidades de negocios en su relación con China. De manera que tenemos un enorme agradecimiento con la participación activa de Metro Línea 1 y del señor Wu Yu en este esfuerzo por dinamizar las actividades de la Cámara y esperamos que sea de mayor provecho para todos nosotros esta charla. Asimismo, como ya lo mencionaba Jaime, al final de la presentación habrá un espacio para preguntas y respuestas y les ruego el favor que lo aprovechen porque nos llegan muchas solicitudes a la Cámara de preguntas sobre esta empresa Metro Línea 1, sobre el tren de cercanías, sobre otras inversiones chinas en Colombia. Y la verdad es que trabajarlos de manera individual uno a uno se vuelve un poco complicado y es un esfuerzo de la Cámara generar estos espacios donde podemos tener la oportunidad de resolver muchas de las dudas que nos están planteando. Entonces les ruego el favor que hoy aprovechen esta oportunidad para que así lo hagan. Sin más, y agradeciendo nuevamente a nuestro vicepresidente por su enorme colaboración con la Cámara, le doy la palabra al señor Yu. Muy buenos días a todos está escuchando y bienvenido a todos los empresas invitados. Yo pienso hoy voy a presentar el proyecto en sencillo y generalmente es para el alcance del proyecto y después es el programa estamos considerando y después yo pienso podemos tener un espacio un poco más largo sobre la pregunta y respuesta, porque nosotros siempre preparamos una presentación, no consideramos todas las áreas. Y primero, déjame compartir un video
solo de 40 segundos. La primera línea, Metro de Bogotá, va a tener un papel importante para la reactivación de la economía del país. Fomentará el desarrollo urbano, potenciará el sector de comercio, impactará positivamente industrias paralelas, incentivará el empleo local. Trabajamos por construir el mejor metro para todos los colombianos. Déjame cumplir la presentación, presentar la presentación. ¿Y por qué nosotros iniciar por este, este video? Es un señal muy claramente. Somos un inversionista y concesionario para el Metro Línea 1 de Bogotá. Y la intención es que más claramente nosotros solo como llevamos los recursos, aquí en Colombia casi no existe. Y otro, cuando en Colombia hay los recursos, por ejemplo, con construcción, proveedores, servicio, cuando existe aquí en Colombia, nosotros siempre no llevamos recursos desde exterior, solo para dar este señal. Y esta presentación voy a iniciar. Yo pienso es casi lo mismo. Yo he hecho en 24, también con apoyo de la Cámara y también con Invest Bogotá. Yo pienso varios como empresas interesados han escuchado y por eso voy a pasar esta presentación un poco más rápida. Y generalmente hay 6 partes. Primero es introducción del proyecto, qué alcance tiene. Segundo es cronograma de contratación, que significa los recursos o servicio o construcción, proveedores, qué momento necesitamos que alcance. Después es un general sobre proveedores subcontratistas y después es un canal de comunicación, cómo hacemos la licitación o invitación, negociar por alcance pequeño y última parte es los requisitos general sobre compliance, sobre todos los negocios que pide ese proyecto. Y primero es una introducción rápidamente. Y primero es un proyecto casi conversado 70 años. Y hoy es la realidad. Y en 20 de octubre hemos firmado la acta de inicio y hemos iniciado los ingeniería hace 2 a 3 meses. Y los estudios de topografía y perforaciones hemos como iniciado en el campo. Esta es una historia de nosotros para este proyecto. Es muy fácilmente desde el año 2017 iniciamos a buscar este proyecto. 2018 iniciado precalificación. 2019 precalificado y con una competencia ganamos el proyecto en fin de año de 2019 y 2020 de octubre hemos firmado la acta de inicio. Y sobre el concesionario hemos construido una empresa, se llama Metro Línea 1 SAS. Esta empresa hay 2 accionistas, uno es China Harbor, tiene 85%, Mirar Más sobre construcción, y otro accionista se llama 100 Metro, tiene 15% de participación, Mirar Más sobre la operación del proyecto. Y ese proyecto diseñado como 24
desde sur al norte. Y tiene 16 estaciones. Dentro de este 24 kilómetros y hay 10 estaciones de Transmilenio. Y dentro de los 10 estaciones de Transmilenio, hay 7 son una intercalación. Arriba es como la estación del metro y abajo mismo es la estación de Transmilenio. Y dentro de nuestro alcance también necesitamos construir los carriles de Transmilenio y también los áreas público y también hay 19 kilómetros en estrado o estrado es como ciclorruta. Y todo la concesión tiene 28 años y sobre diseño tenemos 27 meses y construcción 27 meses, 57 meses. Después 6 meses de como puesto en marcha y después 20 años de operación y mantenimiento. Y finalmente, cuando termina 20 años de operación y mantenimiento, hay 6 meses de revisión para entregar el proyecto a la empresa Metro de Bogotá. Y siguiente es sobre un proyecto para los principales parámetros ya diseñado es el proyecto tiene diseñado 72,000 pasajeros por hora puede transportar y cada tren tiene una capacidad como 1,800 pasajeros y capacidad diaria puede transportar 1,000,000 de pasajeros por día y sobre como cada metropolitano o tren en cada estación en hora de pico solo el espacio solo 90 segundos y la velocidad diseñada es 80 kilómetros por hora y hay un número muy importante es velocidad de operación 42.5. Este incluye todos los aceleración, freno y tiempo de espera. Y hay 19 kilómetros de ciclorruta también. Nosotros vamos a construir como más que 9,000 sobre como estacionamiento para bicicletas. Y siguiente, el proyecto hay gran beneficiarios sociales, porque todos sabemos el dragón del año pasado, y desde este sur hasta norte necesita 3 horas, y cuando el proyecto construido solo necesita 27 minutos. Y con el estudio calculado, cada año ahorrar 268 millones de horas. Ese es un número enorme. Y el proyecto va como a tener un empleo, generar un empleo directa y indirecta 27,000 empleos sobre como 5 años del pico. Y sobre operación, solo del empleo directa va a generar 1,500 sobre los 20 años de operación y mantenimiento. Y el proyecto va a tener un gran beneficiario también sobre seguridad, porque el porcentaje de accidentes en Bogotá es alta. El proyecto, cuando construida, va a reducir como cerca de 800 accidentes por año de tráfico en la ciudad.
Y también el proyecto cuando construida va a tener una integración con otros tipos de transporte y va a mejorar total sistema de transporte. Y también sobre ambiental es también muy valioso porque para la emisión de carbono sobre un metro va a tener mucho menos que otro tipo de transporte. Y cada año va a tener como bajar a 171.000 toneladas de carbono por año y va a generar un ahorro de consumo de combustible 19 millones de galones de cada año. Ese es un número muy grande también para mejorar la aire o calidad de aire de Bogotá. Y también proyecto ha diseñado bastante como posibilidad sobre ambiental, por ejemplo, ventilación natural, luz natural, tecnología, también consumo de energía LED, también el uso de lluvia y también entre todos. Y además sobre los materiales dentro de la ciudad de excavación, también material de demolición, ese es todo va a tener mínimo 30% del uso para generar como menos impacto ambiental posible. Y esta es la presentación terminada. Voy a presentar la cronograma de la contratación hemos ese momento considerada. Y hay una filosofía grande, es nosotros vamos a contratar a contratistas para mayor alcance del proyecto y para garantizar los como calidad técnica y también sobre cómo tener más fácil sobre tener el mismo estándar de los contratistas, cómo usar los gran materiales. Nosotros vamos a tener los gran proveedores, contratar con nosotros mismos y designado los contratistas. Solo puede usar los proveedores, tiene contrato macro con nosotros establecido. Y los materiales pequeños puede como manejar por los contratistas directos. Y siguientes otros tiempos hemos considerado sobre en los últimos 2 años, o los siguientes 2 años, los avances estamos considerando para la contratación. Y en noviembre de este año estamos contratando el estudio de impacto ambiental. Y marzo del próximo año nosotros vamos a contratar movimiento de tierra de Barrio Dail y también la construcción de calle 72. Y en junio nosotros vamos a contratar a todos los contratistas sobre la ubicación de redes, los interfaces con, por ejemplo, Codensa, con EDP, con acueducto. Ese es como 5 áreas de los redes. Y en fin de año, noviembre y diciembre, nosotros vamos a contratar subestructura del viaducto, es un súper gran alcance, y también patio de prefabricado. Ese pide como 12 a 13 hectáreas de zona para construir el patio de prefabricado. Y después llega el año 2022, nosotros vamos a contratar construcción sobre estaciones del metro y también los vías y también estaciones de Transmilenio. Y en agosto del año 2022 vamos a contratar Puente Avenida 68 y octubre
sobre obra civil de Barrio Dail. Y en año 2023, nosotros vamos a contratar sobre subestación de eléctrica. Y acompañamiento, hay varios materiales, nosotros vamos a contratar aparte. Por ejemplo, los materiales de relleno, cerca de 2 millones de rellenos vamos a contratar aparte. Y posible, si es necesario, transporte también podemos considerar contratar aparte. Y también cuando contratamos subestructura del viaducto, los concreto, también astrador sísmica, por ejemplo, también acero de refuerzos, son como materiales súper grandes, podemos contratar aparte. Si poco más pequeños, puede manejar directa por la contratista. Y también, por ejemplo, cuando contratamos estaciones y hay un volumen súper grande de estructura metálica y también tenemos intención para contratar aparte. Y siguiente, sobre los proveedores grandes que necesitamos. Y ese dividimos tres partes. Primero es obra permanente, es sobre el proyecto. Nosotros vamos a construir permanente en el sitio. Primero es material de obra civil y por eso mayoritario los materiales hemos mencionado. Y también sistema de metro incluye 11 sistemas y más es sobre como control y señalización, servicios de energía, telecomunicación, información de pasajero y entre otros. Y nosotros estamos pensando, posible no vamos a contratar aquí en Colombia porque en Colombia no existe la industrial, sobre todo sistema de metro, y posible nosotros vamos a contratar más, considerar como internacional. Y también estructura rieles, incluye, por ejemplo, material de rieles, soporte y fijación, también cambiavía de este área, y también es un requisito y también todo pide norma europeo y pensamos la estructura rieles, nosotros vamos a contratar más internacional o materiales más viene de Europa. Y material flotante, todos los 30 trenes hemos contratado con una empresa, se llama CRRC de China. Y también sobre maquinaria de construcción, ese proyecto pide gran volumen y con nuestra estimación generalmente pide poco más que 100 millones de dólares de inversiones, pero todos los equipos de construcción, nosotros creo, directamente nosotros solo vamos a contratar a muy poco, mayoritario va a llevar desde la contratista finalmente seleccionado. Y ese también es muy importante, si la contratista pide recursos, flujo para comprar ese tipo de maquinaria, no tenemos no tenemos problema para dar por ejemplo, 10, 15, 20% de anticipo cuando es razonable. Y también sobre servicio, y el proyecto pide mucho servicio. Y, por ejemplo, necesitamos agencia como logístico aduana. Ese es porque vamos a tener cerca de 1.000 millones de dólares de los sistemas o equipos de sistema del metro, y por eso
un buen agencia o dos buenas agencia es súper importante. También hay otros, por ejemplo, vigilancia y sobre todo los 16 estaciones de vigilancia y también incluye patio taller, es sobre el periodo de operación, es muy importante. Y sobre construcción, vamos a tener mucha interfase y generalmente los contratistas van a ser responsables de su personal y equipos de los seguridad, pero nosotros como concesionario vamos a coordinar, vamos a analizar, contratar a empresa mejor de consultoría, tener cada diferente periodo, vamos a dar diferentes instrucciones, coordinaciones y ese también es sobre vigilancia, es un también alcance poco grande. Y sobre limpieza creo es más vinculado sobre la operación, porque cuando hay 16 estaciones grandes y solo para cumplir los requisitos del contrato de concesión sobre la calidad de limpieza es un alcance muy importante. Y durante de la construcción vamos a tener también mucho también servicios. Solo voy a hacer un poco, por ejemplo, y después de la presentación también, si unos invitados tienen interés, podemos conversar. Por ejemplo, tenemos intención comprar una oficina más rápida posible. Por ejemplo, en calle 26, si alguien afiliado tiene, por ejemplo, de 2, 3 metros cuadrados de oficina de ahí, tenemos muy alto interés para mirar si es buena, si es como muy buena, podemos comprar más rápido posible, porque actual nuestra oficina es en calle 100 y este año, próximo año es buena, pero cuando el metro y tiene centro de control en futuro va a ser en calle 26 y si el próximo año no movemos allá, está poco lejos del campo. Y también nosotros durante el como periodo de diseño, desde ese momento tenemos muy poco de extranjero. Por eso actual tenemos 25 extranjeros y por eso la necesidad de vivienda no es muy grande, pero cuando llega como el pico de construcción, vamos a tener, por ejemplo, 200 a 300 ingenieros de extranjero y se necesita en un mismo momento 200 a 300 apartamentos de 5 años. También la empresa tenemos intención para como coordinar, como ayuda a los ingenieros, tener como también buen como ese tipo de logística. Y sí que estamos pensando mucho ese tipo de servicio durante de construcción y unos todavía no sale muy clara la idea y cuando naciendo y necesitamos muchos servicios. Y siguiente sobre los materiales principales que cuando necesitamos, por ejemplo, necesitamos 1 millón de concreto, necesitamos 30.000 toneladas de acero reforzado, necesitamos 30.000 toneladas de acero estructural y también sobre asfalto necesitamos gran volumen y también balasto, 16.000 metros cúbicos. Como agregados también necesitamos 700 o como 800 a 1.000 metros cúbicos y materiales rellenos necesitamos más de 2 millones de metros cúbicos. Y también sobre rieles de acero necesitamos como 118.000 de metro de larga,
necesitamos como drones, necesitamos 8.000 toneladas, también otras sobre mucho arquitectura, ese dentro de estación, necesitamos como un gran volumen. Por ejemplo, las fachadas, ese es volumen como cerca de 500.000 de metros cuadrados. Solo nosotros mencionamos como unos pares y todavía, porque estamos en periodo de diseño, no ingresamos tan detalles. Y sobre como construcción, hemos pensando sobre varios talleres, estamos moviendo de tierra, obras civiles, estructura de acero, también obras urbanas. También sobre calle 72 necesitamos construcción de obra civil. También la ubicación de redes, ahí necesitamos mínimo 5 empresas o poco más para hacer todo un alcance como tan importante. Y sobre viaducto es el alcance más grande del metro y por eso nosotros vamos a tener también a dividir, por ejemplo, su estructura, incluye, por ejemplo, la cementación vial como cabidel, también estructura acero para puentes peatonales. Y sobre como Transmillennium, y necesitamos varios alcances y este también estamos considerando cómo dividir el paquete, va a tener como mejor beneficiario de nosotros. Por ejemplo, si un alcance de cada paquete es muy grande, no va a tener mucho contratista, tiene la capacidad de participar, pero cuando es a ser muy pequeño, es muy interfaz, nosotros vamos a coordinar también es súper complicado y por eso sigue estudiando para tener un paquete ese tipo más razonable. Por ejemplo, estamos considerando, por ejemplo, entre 10 a 20 millones de dólares o entre como 30 a 40 millones de dólares. Como finalmente vamos a tener un resultado cuando hacer un como beneficiario de la como coordinación de nosotros y también la capacidad industrial aquí en Colombia se hay. Y más adelante sobre estación de metro y cómo dividimos en paquete. Estamos sigue pensando mismo filosofía sobre Transmilenio y sobre esta subestación. No va a ser muy grande y por eso no va a ser tan complicado. Yo pienso más valiosos son los transformadores. Y sobre puente de calle 68 es grande y porque allá actualmente existe puente necesitamos como una demolición y también les construir más grande de nuevos puentes. Y sobre todo los contratación, nosotros hemos como tenemos página de web de nosotros, se llama www.metro1.com.co y ahí está operando perfecta y cualquier tipo de licitación nosotros vamos a publicar allá y también sobre las experiencias anterior nosotros siempre pregunta por ejemplo la entidad de Empresa Metro Bogotá, si ellos permiten nosotros también publicar en página web de Empresas de Bogotá. Y también en los últimos meses también nosotros preguntamos la Sociedad de Ingenieros Colombiana y siempre ahí es muy bienvenida nosotros publicar las informaciones de licitación en su página de web para tener en Colombia más empresa interesada puede leer si tiene interés para participar. Y, por ejemplo, con la selección de topografía y estudio de subsuelo, tenemos muchas empresas colombianas participadas y hemos seleccionado los dos 100%
empresa colombiana está ejecutando el alcance. Y siguiendo es nuestra como tipo de contratación, y nosotros dividimos como contratación local o internacional. Local es más como mayoritario, 80% va a ser, o 70-80% va a ser local, y hay un alcance poco pequeño, es donde como en Colombia no hay ese tipo de curso, nosotros vamos a hacer internacional. Y nosotros dividimos en 3 tipos de como licitación. Primero, cuando es tan complejo, por ejemplo, si es construcción de estación del metro, si es construcción de viaducto, nosotros estamos pensando a tener una precalificación. Si no, no es cualquier tipo de como empresa tiene la capacidad para construir. Y otro es algo no tan complejo. Nosotros vamos a tener una licitación sobre como más convencional, y cuando tiene interés puede como participar en la competencia. Y último, también estamos pensando una licitación como más como periódica. Por ejemplo, solo voy a hacer por ejemplo, necesitamos 1 millón de concreto. Si consideramos por una licitación necesita 1 millón de concreto, y dentro de los 5 años de construcción, el proveedor va a tener muy alto riesgo sobre como las inflaciones, sobre también como otro tipo, por ejemplo, la demanda, y también sobre cómo concretar de sus transporte, servicios, materiales. Pensamos es muy complicado, y por eso nosotros pensamos vamos a asumir el riesgo, y solo contratamos por 1 año. Necesitamos, por ejemplo, 200,000 metro cúbico, y solo contratamos por 1 año o 1 año y medio. Después, 1 año o 1 año y medio, renovamos o con una nueva licitación para contratar. Y siguiente es un criterio de evaluación, y sobre qué consideramos más de generales, sobre experiencia similar. Necesitamos, es cuando un poco más complejo, necesitamos oferta técnica, y para saber si la contratista conoce como o tiene buen entendimiento para cómo ejecutar la obra. Y también ese es más estándar aquí en Colombia y internacional, sobre también legal y compliance. Ese es solo para cumplir. Y después, muy importante, es oferta de financiero y económico. Y usualmente nosotros dividimos las experiencias técnicas. Hay un porcentaje, depende del 30%, y financiero y económica como cerca como a 70-80%. Y último, cuando es un proyecto dentro de seguridad, pide muy gran coordinación, y por eso los requisitos de social ambiental, SST y coordinación también de interfaces, nosotros es un requisito directo. Cualquier empresa colaborar con nosotros debe cumplir este requisito. Si no, por ejemplo, si no trabajar muy independiente, no tener una filosofía de colaborar con otros contratistas o proveedores, es algo difícil para manejar. Y sobre el proceso de selección o licitación, nosotros dividido en 3-4 fases. Primero es cada licitación vamos a iniciar, vamos a publicar una convocatoria, he mencionado en nuestra página web, y otra entidad, nosotros también vamos por cada uno solicitar. Cuando permite, nosotros vamos a publicar convocatoria, y después cuando en el mercado, estamos licitando, va a tener
nosotros vamos a tener un carta de intención y tener también una selección muy preliminar, porque cuando una convocatoria publicado, siempre existe una empresa o persona natural quiere participar, pero no tiene nada de capacidad o de experiencia similar, y por eso preferimos tener como una consideración muy preliminar para no perder el tiempo de los como participantes. Y después, con los requisitos, nosotros con esta carta de intención nosotros vamos a enviar como documento de licitación, y después como recibamos la oferta, y también vamos a tener un diferente tiempo de evaluación, y nosotros vamos a tener como un orden o relación de los proponentes, y usualmente solo con el primero, dos, máximo tres, vamos a hacer como negociación por relación, y para ganar tiempo de más de procedimiento, cuando llegado a acuerdo de negociación, nosotros usualmente pone la adjudicación y firma el contrato casi mismo tiempo. Y siguiente es más sobre como compliance, es porque cuando el proyecto es un proyecto cofinanciado del gobierno con bancos multilaterales, y por eso hay mucho requisito. Nosotros hemos poniendo de los vigentes compliance de como internacional, ley colombiana, entidades multilaterales, también contrato de concesión, y cada empresa colaborar con nosotros debe cumplir este requisito. Y más de siguientes, lo famoso práctica prohibida establecida en bancos multilaterales, y más sobre como corrupta, sobre como fraudulentas, todo este tipo de detalle, y cada empresa de construcción, proveedores, servicio, consultoría, debe cumplir todo este de compliance. Y yo pienso esta es toda la presentación, y después cualquier tipo de pregunta ya tenemos suficiente tiempo para responder en detalle, y unos si no puedo tener como buen respuesta no pensado, nosotros podemos pensar un poquito más en detalle. Después por el canal de la cámara responder a todos, y muchas gracias. Muchas gracias, señor Wu, por su intervención muy completa. La presentación está, creo que muy claro lo que le presentan los miembros afiliados respecto al cronograma del Metro de Bogotá y todos los procedimientos para participar en estos procesos que conlleva el proyecto Metro Línea 1. Efectivamente, tenemos preguntas de los participantes. Antes de empezar a hacerlas, me gustaría saber, sé que tiene una agenda bastante apretada, ¿cuánto tiempo tenemos para también poder programar esas preguntas de acuerdo al tiempo que usted tiene de su agenda? Yo tengo 1 hora, por Okay. eso son mucho más suficientes. Okay. Listo, señor Wu. Entonces, bueno, acá vamos a empezar en orden por las preguntas que hemos recibido tanto en el chat como en la sesión de preguntas y respuestas. Hay un tema respecto a las oficinas que usted mencionó y que lo pregunta José Raúl Páramo de Terranum. Y es, bueno, si van a requerir oficinas para arrendar patios o bodegas en Bogotá o Cundinamarca,
la pregunta sería, porque pues ya usted lo ha mencionado, y es cómo pueden presentarle estas alternativas de espacios de oficinas. También estoy pensando generar un canal de comunicación con todos los empresas afiliados de la Cámara. Y yo pienso, este está en la nota, y nosotros después de la conversación interna con el Departamento de Administración, yo pienso mejor es voy a dar un canal de comunicación con Jaime, y nosotros pone colega para manejar, y por eso mejor creo es un email como exclusivamente pone un canal de comunicación con todas las empresas afiliadas. Yo pienso, no sé, es buena para ese tipo de un canal de comunicación, o si Jaime tiene algo de recomendación también o algo mejor, podemos conversar. Me parece una muy buena alternativa, señor Wu. Qué bueno que esté dando esa primicia aquí a todos los miembros afiliados. Creo que puede ser mucho más efectivo ese canal de comunicación directo solamente para los miembros de la Cámara, y pues también coordinaremos con su equipo y nosotros con el equipo de la Cámara el manejo de ese canal para poder darle los lineamientos a nuestros miembros afiliados de cómo funcionaría. Ok. Bueno, señor Wu, tenemos otra pregunta de Benedicto Castellanos de la Asociación de Amistad Colombo-China, y es si todas las contrataciones la van a hacer por licitación pública. Nosotros, mira la presentación, nosotros ponemos una palabra, se llama licitación transparente. Por eso, una definición de licitación pública realmente es más de entidad pública para hacer. Y nosotros de nuestra como licitación, y jurídicamente no podemos como llamar a licitación pública. Ese es primero, y por eso nosotros ponemos un nombre más flexible. Y además es para los licitación, cuando tiene un valor significativo, nosotros vamos a como publicar la convocatoria para tener los empresas, mayoría de la empresa sabe y tiene interés, puede participar. Ese es primero. Y segundo, también es una licitación, pide mucho tiempo para preparar, evaluar y proceso. También las empresas como tiene interés, también pide tiempo, estudiar, preparar. Por eso, cuando el alcance no tan grande, y ese es, por ejemplo, un poco sencillo, y nosotros también estamos establecidos unos como lista corta para tener como un fast track para contratar, sino sobre el costo de administración. En un momento es, es muy ardua, pero cuando solo estoy haciendo por ejemplo, si es un alcance más, por ejemplo, más que $1 millón, algo, nosotros siempre preferimos tener como una licitación. Muy bien, muchas gracias, señor Wu. Otra pregunta acá interesante de Jorge Díaz, de Galería Minas de Colombia, empresa que de hecho ya ha exportado esmeraldas colombianas a China. Y una pregunta muy general que creería que todos también están muy interesados en saber, y es si las consecuencias dejadas por el COVID-19, cómo han afectado los tiempos de construcción del proyecto. Y ese hemos estudiado más que medio año, y por el proyecto dividido en diferentes fases. Y realmente después de la firma contrato de concesión hay un periodo máximo 240
240 días de preparación. Y perdón, y ese es una fase previa. Hemos pasado, ¿sí? Desde noviembre del año pasado hasta hoy en día. Es para la empresa Metro Bogotá cumplir de su obligación. Por ejemplo, contratar interventoría, para también tener las garantías listas desde el gobierno a los financiadores. Y para nosotros también hay nuestras obligaciones. Y ese periodo ya ha pasado. Y después vamos a tener 27 meses de ingeniería. Y muy francamente, durante 27 meses de trabajo de ingeniería, mayoritario o 98% de trabajo haciendo en la oficina o puede hacer en la casa con puro de computadora, y por eso ese periodo no afectado. Y además, cuando nosotros tenemos colegas, vienen más de 5 países, o en futuro va a tener un poco más, y también los contratistas también vienen de Canadá, Inglaterra, también como España, ese tipo de países. La comunicación también es hacer poquito difícil, y por eso nosotros estamos haciendo mucho capacitaciones para todos los colegas pueden tener más alta eficiencia de trabajar. Y si la pandemia afecta después de 27 meses, es un dolor de cabeza, pero pensamos no va a afectar tan larga, no va a afectar en el año 2023. Ese es que estamos concentrando. Así es, así es. Bueno, muchas gracias, señor Wu. Una pregunta relacionada también al tema de concreto y asfalto que nos hacen, y es si tiene pensado instalar una planta de asfalto o comprar mezclas asfálticas a proveedores ya instalados. Sobre asfalto, tenemos intenciones solo comprar como instalados. No tenemos intención como poner una planta propia. Ese es, yo pienso, con todos los colegas, internamente tenemos la misma opinión. Y para plantas de concreto, tenemos intención de instalar 1 o 2. Y para tener, por ejemplo, una capacidad 20-30%, y no es para como nosotros, nuestra intención hacer algo trabajo, es una estratégica para garantizar la disponibilidad o stand-by, porque futuro, no sé, por algo riesgo imprevisto, nosotros por ejemplo, obviamente operar planta de nosotros va a ser costo mucho más alta. Es como estoy mirando, pero para garantizar disponibilidad siempre es muy como crítica para ese tipo de gran obra. Ok, muchas gracias, señor Wu. A ver, tenemos acá una pregunta relacionada al manejo del personal. ¿Cómo va a ser esa contratación, el manejo de esa contratación de personal local? Todos esos empleos que nos comentaba en estos próximos años, en los próximos 5 años, tanto directos como indirectos. Primero, sobre personal directo, durante el periodo de diseño y construcción, nosotros no vamos a tener mucho, vamos a tener como 300 a 300 y media, ese tipo de volumen. Y sobre el concesionario, nosotros ya
tenemos una plataforma muy avanzada a nivel internacional en nuestra página de web. Allí siempre hay más que 20 posiciones abiertas y cualquier persona tiene interés puede como ingresar, registrar y también si como nosotros de nuestro departamento de recursos humanos tiene interés, como directamente va a tener entrevista, conversar. Ese es por como nuestra contratación personal directa. Y más es sobre persona como es trabajando en la paraguas de concesionario, pero no contratar por nosotros directa, es más o menos 8.500 personas. El proyecto del Pico necesita 9.000 de empleado directa como contratar en bajo el contrato de concesión. Y ahí nosotros solo vamos a dar como las obligaciones como debe cumplir por contratista o proveedor. Mayoritarias son contratistas. Cuando ellos cumplido, realmente es una contratación directamente manejar por los contratistas o proveedores. Nosotros siempre no vamos a tener como cuando cumple todas las leyes o cumple todos como requisitos del contrato nosotros establecido y va a manejar por los contratistas. Ok, muy bien, señor Wu, gracias. En relación con eso, con este tema de la contratación de personal, nos llegan preguntas de nuestros afiliados, inquietudes acerca de la llegada también de personal chino a Colombia. Me gustaría que pudiera informarle a los afiliados cómo va a ser esa llegada y esa participación de ese personal de ingenieros chinos. Y, por ejemplo, acá tenemos una pregunta relacionada al tema de hotelería y al tema de ubicación de esos funcionarios o ingenieros chinos que vayan a llegar acá al país. ¿Cómo va a ser ese manejo? ¿O cómo está haciendo ese manejo ahora mismo de la llegada de personal chino a Colombia? De personal de China a Colombia dividimos en dos como áreas. Una área son los ingenieros chinos directos de nosotros. ¿Sí? Actual ya tenemos como 25 ingenieros y antes de llegar debe tener ese tipo de todos los trámites, no tan fácil para tener. Y también antes de llegar o cuando llega, primeros días debe tener los como debe tener los permiso temporal de copia, después puede trabajar. Y sobre todo los de nuestra como ingeniero de chino, cuando llegado ya tenemos unas instrucciones antes de llegar, todo preparado, qué tipo, por ejemplo, cómo tener su vivienda, arrendar, y nosotros siempre pone como colega para ayudar, pero es una responsabilidad personal. Como un concesionario no tenemos derecho o obligaciones a ayudar a los colegas para todos los como su vivienda más fácil o trabajar. Pero nosotros vamos a ayudar, pero no es una entidad, es una asociación más, es sobre los como los ingenieros, ellos se pueden organizar y la responsabilidad de la empresa solo hay dos cosas. Primero es pone obligación para trabajar, segundo responsable para pagar salario, punto. Y más, yo pienso, otra área es mucho más grande, porque cuando llega el tiempo de construcción y más importante sobre los instalación puesta en marcha
Y allí viene unos volumen de los contratistas para tal servicio. Y cuando hay un gran volumen, por ejemplo, el proyecto tiene como mayoritario como 9.000 empleados directa vincular al proyecto. Si nosotros consideramos como solo dentro de 10%, es el pico, pero el periodo no tan largo, como viene 800, 900 de empleado indirecta del concesionario, pero directa es el proyecto. Y nosotros también vamos a poner como un requisito mucho a los contratistas va a venir y cuando compre, viene. Si no compre, perdón, nosotros por nuestros contratos establecidos no permite trabajar para el proyecto. Si quiere venir a Colombia, es un alcance no de nosotros, no sabemos, pero si quiere trabajar en el proyecto, no permite. Okay. Y en relación con esto, bueno, entendemos ahí lo que nos cuenta es que va a haber una responsabilidad, claro está, de estas personas cuando lleguen a Colombia. Se crea una dependencia especial dentro de la compañía, no solamente Check, sino también con Metro Línea 1, con Metro de Bogotá, con la compañía Metro de Bogotá, para atender estas personas que lleguen de afuera, y esta dependencia, digamos, puede trabajar con otras compañías nacionales que apoyan la llegada de expatriados a Colombia. Esto también relacionado en temas de visas de trabajo, o sea, si van a necesitar este servicio de una empresa nacional que los apoye con esto que les mencionaba, de la llegada de expatriados a Colombia. Simplemente como para concretar esa parte. Para esa parte, yo pienso que necesitamos tener un poco más un taller de trabajo con el Departamento de Recursos Humanos para responder. Pero a mí es muy claramente, no es una responsabilidad de mí, no tengo intención, solo quiero que el proyecto se vaya bien con cualquier, como se llama, es una responsabilidad de cada contratista o proveedores. Y después, cómo maneja, no tenemos, o dentro de la empresa, no tengo interés para saber. Perdón, yo pienso necesitamos, generamos la comunicación y durante como ingeniería, sé que estamos pensando y cómo manejar los interfaces de los contratistas que vienen exterior. Y después yo pienso podemos tener una respuesta mucho más concretada, porque la filosofía de nosotros es, sí, no es de nuestra capacidad como responsabilidad, pero si alguien viene, no sabe toda la regulación y requisito obligatorio, y finalmente genera problema, va a subir problema a nosotros. Y por eso nosotros la intención es, vamos a liderar, como pone instrucciones, y tal unos canales de recomendación, pensamos es correcta. Y para después los contratistas va como a pensar, ejecutar. Esa es la filosofía. Nosotros vamos a estudiar un poco más y después yo pienso acompañando el tiempo vamos a tener una respuesta mucho más concreta. Ok, muchas gracias, señor Wu. Tenemos otra pregunta en relacionada con la actividad de reciclaje RCD. ¿Cuándo se estima que se estructura el pliego para la licitación de esta actividad, y con la iniciación de los trabajos en patio taller, efectivamente necesitarían este servicio? Y yo pienso RCT más necesario es sobre como trabajo de Transmilenio, y por eso vamos a tener mismo contratación sobre Transmilenio, si no estoy equivocado, debe ser en primer meses de año 2022. Ese es el tiempo más general estamos pensando.
Esa es la, como yo pienso, sí. Okay. Señor Wu, en temas de consultoría y agencias de aduanas, que si bien lo mencionaba también en su presentación, ¿cuándo, acá nos hacen la pregunta también de cuándo estaría proyectada esta contratación? Esa contratación dividimos en fases, porque el proyecto pide primero todos los equipos y materiales de construcción, es primera fase. Y segundo es los equipos, se llama metro ferroviario, por ejemplo, señalización, material grande. Este es un alcance mucho más grande que los equipos y materiales de construcción y más crítica. Y nosotros, creo, vamos a tener unas colaboraciones sobre construcción cuando iniciando en como viaducto y estación. Y es sobre vamos a contratar en fin del próximo año y mismo momento cuando contratado ese contratista y después, por ejemplo, medio año, máximo un año, vamos a hoy ves máximo medio año, vamos a ir como movilizando unos contratistas exterior y ese momento necesitamos agencia. Y con ese de agencia, yo pienso, preferimos tener un poquito más, por ejemplo, 2 a 3. Y quien tiene más área de vigencia o trabajar mejor, nosotros vamos a, con esta empresa, directamente contratar para los volúmenes grandes que viene, que he mencionado de material grande y sistema metroviario. Y por eso yo pienso en año, primeros meses o en la mitad en la mitad del año 2022, vamos a tener agencia de aduana contratada. En la mitad del 2022, ok, Sí, okay, entendido. sí. Muchas gracias. Entendido, señor Wu, muchas gracias por la aclaración. Acá viene otra pregunta, nos hacen otra pregunta relacionada al tema de metales estructurales. Están interesados en saber si tiene algún presupuesto detallado, si tienen algún presupuesto detallado de consumo de las líneas de acero estructural. Esto con el fin de poder realizar previsiones de estos materiales pensado en la construcción del metro. De propuesto. Presupuesto, sí. No tengo tanta idea de los propuestos porque esta es en periodo de diseño. Yo pienso el diseñador cuando casi terminada y el mismo momento el diseñador va a dar un propuesto referencial a nosotros. Y porque actual, los volumen que estamos pensando es como 30,000 toneladas, también son un número referencial, no es tan concreto. Y yo pienso en próximo año, llega después de la mitad, vamos a tener mucho más exacta, vamos a tener los volúmenes, también vamos a tener la propuesto referencial. Y ese momento yo pienso, no. Ok, entendido, señor. Muchas gracias. Okay. Acá una pregunta en relación, nos hacen una pregunta sobre si ya tienen un programa de responsabilidad social empresarial o de trabajo comunitario en las áreas de influencia. Sí, pero ¿qué pregunta es? La pregunta es si ya lo tienen, o sea, si ya lo tienen o lo vienen desarrollando o están avanzando en un programa de responsabilidad social empresarial o de trabajo comunitario en estas áreas de influencia. Sí, estamos pensando cómo trabajar en esta área y porque desde ese momento va a tener la construcción, sobre todo viaducto de 24 kilómetros, todavía hay un espacio poco largo
y queremos tener el proyecto se vaya muy bien y estamos estudiando cómo tener dos temas. Unos, dentro del contrato de concesión, hay bastante requisito obligatorio, vamos a cumplir. Y el segundo es más de estas obligaciones para tener mejor como frente de construcción, y por eso, por esta combinación, estamos trabajando con también el diseñador, también el grupo propio. Yo pienso ese como línea mucho más clara vamos a tener después de 3-4 meses. Perfecto. Bueno, señor Wu, acá hay una pregunta, de hecho, también que creo que es una pregunta que le interesa no solamente a los afiliados, sino en sí a los empresarios en general, y es cómo ha sido, cuál han sido esas principales barreras culturales que ustedes como Check se han enfrentado acá en Colombia. Pues si bien sabemos, Check ya lleva varios años acá en el país, el manejo del español suyo es excelente y de su equipo. También conozco pues, varios miembros de su equipo chinos que hablan muy bien español, pero sí sería interesante saber cómo ha sido esas barreras culturales que han encontrado en el país desde que Check se estableció en Colombia y pues también en el manejo de los proyectos que tienen actualmente. Cuando estamos en conversación más solo con los amigos de afiliados, yo puedo dar un poco más información más concreta, como se llama, más directa, ¿sí? No tan política. Yo pienso es un trabajo, ¿cómo se llama? Es algo complejo, francamente, porque yo he trabajado 13 años en América Latina, casi cada país yo he trabajado por grandes proyectos y finalmente también porque preferimos tener mayoritario contrato de obra civil a subcontratado. Porque Check es una empresa de construcción y como cuando es una empresa de construcción tiene un proyecto invertido y mejor es construir como directa, si tiene la capacidad. Y con opinión personal, yo pienso para una empresa china tener todo como consideración cultural y finalmente como ejecutar la obra en nivel de construcción. Yo personalmente como mirando no tal valor agregado, porque en el mercado hay mucho ese tipo de empresa tiene la capacidad, y cuando un contratista ir a estudiar ¿cómo se llama? Ir a estudiar un área no es su área más fuerte en el país. No, cuando no da valor agregado, porque necesita estudiarla. Y por eso el cultural, el nivel para manejar desde fondo de construcción, en mi experiencia personal, no tan fácil, necesita poner mucho tiempo para manejar, y por eso, de mi opinión personal es que no tocar, porque no se puede manejar bien, ¿sí? Se puede manejar bien, pero ese tipo de tiempo y administración costado, no dar tanto valor agregado, por eso la intención de mí es no tocar tanto, pero sobre un nivel de construcción, más de inversión, más de financiero, más de control administrativo del proyecto general, yo pienso el cultural es mucho más fácil porque nosotros establecimos como
como ERB, como manejo más nivel de internacional, más de cultura de multinacional, porque tenemos, tenemos Coreca viene más que 5 países y los Coreca, China, solo tenemos como solo tenemos 20%. Y en futuro también va a bajar, yo pienso. Y por eso, cultura de China todavía no generar tan como un choque con cultura colombiana y cada día yo pienso está disminuyendo. Así es, señor Wu. Nosotros, pues, desde la Cámara hemos percibido cómo las empresas chinas se han adaptado muy bien a Colombia y pues, si bien quizás para una empresa que recién llega o un empresario chino encuentra, por supuesto, que diferencias en la cultura, ya las empresas que llevan mucho más tiempo en el país, como ustedes, ya más bien encuentran similitudes con la cultura colombiana y se adaptan muy bien. Entonces, esto ha sido algo muy, muy positivo para la inversión y para las empresas chinas en los últimos años. Yo siempre quiero poner por ejemplo de China, Brasil, India, este tipo de países hace, por ejemplo, porque yo he trabajado en la área de infraestructura de China y sabe la historia. La historia usualmente uno se pone referencia para los empresarios puede considerar. Mira, el proyecto de infraestructura en China es en el año 82, cuando un fondo desde Banco Mundial y ganado por una empresa de Japón. El proyecto se llama Hidroeléctrica Lubug y ingresado, trabajado muy bien y es en el año 82, es un proyecto perfecto. Y después hay las empresas italianas como japonesa trabajando en China bien. Y en el año 90 hay una empresa, también tiene gran presencia aquí en Colombia y históricamente se llama Invergiro, construye el proyecto hidroeléctrica ERTAN. ERTAN tiene una instalación 3.300 megavatios. En el año 90 es una de las obras más grandes del mundo. Actual es un poco más que Hidroango, pero cuando regresamos al año 90 y trabajado muy bien. Y después, en el año 2000, hay unos proyectos no tan grandes y construyendo por también contratista como europeo, pero con participación no tan grande. Y regresamos al año 2000, como 2010, o hoy en día, no existe ningún contratista allá de extranjero en China. Cero. ¿Por qué? Porque es un industrial que los extranjeros no dan valor agregado. Y hacemos misma comparación aquí en Colombia. Las empresas chinas pueden dar valor agregado en Colombia, sí o no. Yo pienso sí, porque si no, no podemos ganar proyecto, por ejemplo, de 4G o de como proyecto de como el metro. Pero dentro de un proyecto hay muchos áreas de negocio, ¿sí? Un área de negocio de construcción, yo personalmente veo no tanto, pero la área de inversión, de financiamiento, de la manejo de ese tipo de gran proyecto admirativo, yo pienso sí. Y por eso la intención es nosotros solo dar mucho más atención, mirar los áreas que podemos dar más valor agregado, ¿sí? Y los otras áreas, como yo he mencionado desde el inicio, cuando hay buen recurso en el país, ¿por qué nosotros se pone recurso o pensar dando? Mejor no toca.
Ok, muchas gracias, señor Wu, por sus comentarios. Tenemos ya para ir cerrando un par de preguntas más, y es en el tema de equipos de comunicaciones. Acá en Colombia hay una empresa china que también hace parte de nuestros miembros y es Hytera. Pregunta Fernando Camelo, su gerente, es cuándo estarán tomando las decisiones en relación a estas comunicaciones y equipos de comunicación, y si estas mismas decisiones se van a tomar localmente o internacionalmente. Sobre la comunicación del metro, nosotros tenemos como intención es tener la empresa mejor para ejecutar. No es solo para como comprar equipo, no es solo para como instalar, y tenemos la intención es que una integración de todo el sistema de comunicación. Y sobre una telecomunicación de un sistema de metro ferroviario, pensamos es como una obra muy complejo, es gran responsabilidad y seguridad. Y este es por eso nosotros de la intención actual vamos a tener una licitación por la plataforma de contratación de nuestra socio. Nuestra socio, uno es Check, otro es 100 Metro. Y para quien tener mucho más especialista, hay posibilidad, estamos estudiando, para contratar por la plataforma de 100 Metro. Porque ellos es la especialista cada año visitando los sistemas de telecomunicación para el metro. Y esa es la intención actual, pero como estamos haciendo la ingeniería mucho más detallado, si en futuro, si nosotros tenemos la capacidad, como directamente compramos equipo y aparte nosotros hacer la instalación por otro tipo de empresa, y otra parte también hacemos como operación y mantenimiento, es una posibilidad, pero depende de la capacidad de nosotros. Y hasta ese momento, la capacidad de nosotros de este año no llega. Pero después de 2, 3, 4 años, yo pienso hay posibilidad. Pero cuando contratar como telecomunicación, tenemos internamente dos diferentes opiniones actuales. Uno es que contratamos el próximo año para participar al final de ingeniería, el diseño, y llega después instalar, como comprar, instalar y puesta en marcha, y llega varios, 2, 3 años de servicio. Esa es una época de nosotros. Y otro es, deja todo como diseñado, y nosotros vamos a contratar el año 2022, año 2024. Y también aquí todavía internamente no estamos llegando a acuerdo. Ok, entendido, señor Wu, muchas gracias. Y también ya para ir cerrando, entendemos que también, como nos decía, tiene una agenda apretada, y agradecemos este espacio que le está brindando a todos los miembros afiliados, este espacio muy interactivo que estamos teniendo con los miembros de la Cámara. Para ir cerrando ya las preguntas, en el tema de seguros, ¿cómo se va a manejar el tema de seguros, de la contratación, para la contratación de estos seguros para cumplimiento de contratistas y subcontratistas? Nos consulta una empresa afiliada, a esto se le llama pues grandes contratantes, y es un producto para mitigar los riesgos de la contratación. Entonces, en esta parte de seguros, justamente ahí es la pregunta, ¿cómo va a ser ese manejo de contratación? No he entendido 100% por cuenta sobre qué tipo de seguro, porque seguro hay mucho área, y puede explicar un poquito más detalle para
para yo puedo responder como... En seguros de cumplimiento, en la administración de seguros de cumplimiento de subcontratistas y contratistas. Y a esto se le llama grandes contratantes. Es un producto para mitigar los riesgos de la contratación. El riesgo de sobre cómo contratar, ¿sí? Y después si hay, bien. Porque nosotros siempre hacemos ese tipo de contratación, es muy común. Y nosotros vamos a establecer como un comité de contratar y evaluación, y todo por nuestros diferentes departamentos. Y usualmente nosotros no permite los comités comunicar con los contratistas directa. Únicamente solo hay un canal de comunicación, y el canal de comunicación no va a ser como dentro de la comité de evaluación. Y solo hacer por ejemplo, yo siempre no estoy en la comité de evaluación, y solo va a mirar al resultado. Y también cuando los miembros del comité no tienen ningún canal de comunicación con los contratistas proveedores, pensamos es como un gran, como estaba, para tener como canalizar el seguro de contratación. Ese es primero. Y segundo, para establecer el proceso, jurídicamente tenemos mucho colega. Ya tenemos 5 abogados dentro de la oficina, y en el próximo año vamos a tener mucho más. Y por eso pensamos porque la empresa inicial contratando más que 50 años, y este es algo que fácilmente también manejar. Ok, pero acá se van a solicitar pólizas de cumplimiento a los contratistas. Nos complementan esta pregunta acá. Sí, cada uno va a tener, sí, ese es completo. Es casi mismo registración establecido aquí en Colombia, los seguros, diferentes tipos de seguros, sí. Pero yo pienso, es más importante, nosotros vamos a usar mismo regulación colombiana, es todo garantía de aseguradora. No vamos a pedir garantía bancaria aquí en Colombia, sino va a generar mucho como inconvenientes. Entendido, señor Wu. Muchas gracias. Y bueno, no queremos ya abusar más de su tiempo. Hemos tenido un espacio ya de 40 minutos para estas preguntas. Sé que tiene su agenda donde va a seguir con reuniones todo el día, y con esta agenda apretada para el desarrollo de este proyecto, pero en nombre de la Cámara, también de todos nuestros miembros afiliados, nuevamente le agradecemos por este espacio. Vamos a trabajar en ese canal de comunicación para que sea mucho más específico, mucho más personalizado para nuestros miembros afiliados, y puedan comunicarse directamente con su equipo también, esa línea de comunicación que nos mencionaba hace un rato. A todos nuestros afiliados y empresas invitadas que nos están acompañando, muchas gracias por estar aquí conectados. Estaremos también trayendo más espacios de estos, porque este es un proyecto de larga duración, así que bueno, el señor Wu también estará compartiéndonos toda la información en los próximos meses de los avances del proyecto de Metro de Bogotá. Muchas gracias a todos por participar, y señor Wu, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias Jaime, y como bienvenido, y ojalá podemos con muchas empresas podemos trabajar conjunto aquí en Colombia. Gracias.